Diría Marcos Terena, cuando uno empieza a hablar, no es difícil parar, pero vamos a intentar resumir. En principio, en el caso mexicano, han sido 7 años a partir de la constitución de lo que se conoce como Congreso Nacional de Comunicación Indígena, del cual Yaipín es uno de los impulsores, y que como grupo, digamos, tenemos al mayor número de periodistas indígenas de México, en todas las áreas, ¿no? Prensa, radio, televisión, nuevas tecnologías. Después de 7 años, el Estado mexicano del Congreso reconoció en su reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, reconoció incluir el término de pueblos indígenas dentro de la ley, lo mismo la ley reglamentaria. Pero el hecho de que estén incorporados en la ley no significa, como dicen varios compañeros, que esté todo resuelto. Cada pueblo, cada organización, cada comunicador tiene que ejercer por la vía de los hechos este mismo derecho. Entonces, así, por ejemplo, en Oaxaca, vamos a decir en Michoacán, el centro occidente del país y el sur, donde se hizo la segunda cumbre, las propias comunidades son las que se apropian de los medios de ellos, instalan radios, con todo lo que implique la normatividad del desmantelamiento, de la criminalización. Pero muchas comunidades, muchos pueblos defienden sus propios medios, ¿no? Entonces, efectivamente pueden haber muchos elementos que tengamos en los ámbitos nacionales o internacional, pero son insuficientes si no uno mismo los adopta. Eso fue, bueno, apenas reciente, la ley en México. Estamos en pláticas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano encargado de las concesiones. Ahora son concesiones privadas y concesiones sociales, ¿no? Y en ese segundo término es donde están para medios indígenas, que puede ser lo mismo para radio o para televisión. Entonces esa experiencia nos ha mostrado, ¿no?, que sí hay que pelear desde el punto de vista jurídico, diplomático, pero esto no es suficiente si uno no se apropia de sus propios medios. Bueno, en este marco entonces, en el contexto internacional, es cierto, acabó de pasar la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en septiembre del pasado. El concepto de comunicación indígena estuvo en el borrador 0, no en el documento final. Es decir, fuimos excluidos después del borrador 0. Y esto en parte sí es, digamos, en parte mencionemos que porque nuestras organizaciones no lo tienen en su agenda, pero también hay que reconocer que nos falta generar algún equipo de trabajo que se dedique específicamente a esta revisión de instrumentos internacionales. Algunos de manera individual o como organización, pues venimos participando. Entonces, digamos, pero no fuimos a Alta Noruega, donde se definió la base del borrador de la conferencia mundial. Porque no hubo dinero, porque no nos enteramos, por lo que quieran, no estuvimos en este proceso. Y pues eso hizo que quedáramos fuera de alguna manera del borrador final. Pero bueno, con todo esto tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y recordemos que uno de los artículos sí menciona ahí el derecho de los pueblos indígenas a la comunicación e información, el tener sus propios medios, ¿no?, y la recomendación a los estados para que esto funcione. Bueno, hasta ahí es donde, digamos, nos quedamos. Y por eso siento que es importante, digamos, este espacio, ¿no? Efectivamente tenemos 2 cumbres continentales que hicimos. Tenemos, por ejemplo, también 2 cumbres mundiales de la Sociedad de Información en 2003 en Ginebra, 2005 en Túnez, donde se emitieron algunas recomendaciones y declaraciones que los estados adoptaron, ¿no?,
sobre el derecho de los pueblos indígenas a las nuevas tecnologías y a la comunicación. Y ese instrumento, por ejemplo, casi no lo usamos o lo desconocemos. Entonces ahí también podemos apuntalar, ¿no? Estamos hablando de este derecho, y como tal, pues también está el cómo fortalecer a la Comisión Internacional de la Cumbre. No hay que pasar por alto que la Cumbre Continental de Comunicación Indígena fue un resolutivo de las cumbres de pueblos indígenas de Abya Yala, que organiza la Coordinadora de Organizaciones Andinas, la CAOI. Entonces, de ahí venimos, ¿sí? De ahí venimos, y bueno, pues por eso mismo tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos del protocolo, porque si bien hace rato preguntaban, ¿no?, mis compañeros de Ecuador, ¿por qué alguna inquietud sobre las precumbres? Es porque a lo mejor no es que ha sido de mala fe, pero los compañeros que empujaron la reunión seguramente que no previeron en su momento, ¿no?, esta situación que podía incomodar. El mismo CRIC igual mandó un documento donde sugería de que a fin de fortalecer digamos el proceso de rumbo a la tercera cumbre, que fuéramos poco cuidadosos del protocolo, ¿no?, que no hay que dejar fuera a los pioneros, a las organizaciones indígenas, ¿no?, de comunicación, que son los que han empujado esto. Y ya ven que en este espacio se fortaleció un poco más, ¿no? Entonces sí, partiendo de eso, mismo México, comentamos con Vicente Otero que estamos en posibilidad igual digamos, de promover una reunión de la misma Comisión Internacional, que ustedes definan si en junio o en noviembre del próximo año. La Comisión Internacional no pasamos de 30 elementos, hombres o mujeres, ¿no? Y bueno, México siempre ha estado empujando esto. Entonces sentimos que estamos en esa posibilidad y pues lo dejamos aquí en la mesa, ¿no? En el mismo sentido, ¿no?, cómo involucrarnos con los otros procesos de comunicación, cómo respaldar otras iniciativas. Está aquí, por ejemplo, la cuestión que hace rato presentó Marcos Telena de los Juegos Olímpicos Indígenas, ¿no? Y por la región y por la experiencia percibimos que el CRIC puede ser un elemento, digamos, aglutinador de la región, que puede igual reunirse con los compañeros del Comité Intertribal, con Marcos Telena y sus compañeros, ¿no?, para ver efectivamente cómo hacemos más efectiva la participación de los comunicadores en esos procesos, ¿no?, a fin de enriquecer esto, ¿no? Y bueno, ya ven que nos guste o no, pues en los respectivos países hay diferentes procesos de comunicación. En nuestros países pues igual tenemos que hay países amigos donde, por ejemplo, ya se reconoce bien el derecho, pero no, hemos escuchado que no se aplica completamente. Por ejemplo, en el caso mexicano, nos hubiera gustado que en su participación en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, el presidente Evo Morales fuera más firme, más contundente, ¿no?, en cuanto a las reivindicaciones que tenemos. Pero pues le dejó la plaza al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y bueno, pues entonces pasamos en la oscuridad, ¿no? Meramente sirvió a México, al Estado mexicano, para los reflectores, ¿no? Pero para los pueblos indígenas, pues igual, en los hechos, es muy difícil. Entonces, un poco pensando en eso, ¿no?, igual, ¿cómo fortalecemos? Tal vez sea importante que la Comisión Internacional revise la oportunidad de promover una reunión con la CAOI, ¿no?, porque somos parte de alguna manera, y así entonces ir digamos empoderando, ir empujando
todos los procesos que tenemos de comunicación. Ustedes ya muchos conocen, seguramente, que sacamos en tipo de revista el memorial de la segunda cumbre continental de comunicación indígena, ¿no? En este mismo proceso, igual para la incidencia estratégica, incidencia política, desde luego vamos a promover una revista de interés indígena que va a llevar por nombre Voces Indígenas, ¿no? Que ya empezamos a editar. Digo, esto lo vamos a mandar a lugares estratégicos para que efectivamente vean que los pueblos indígenas no están quietos, que muchos de sus derechos no se han cumplido, pero eso no quiere decir que nos olvidamos, que la cuestión del territorio pues es de los pueblos indígenas, la cuestión del espacio aéreo es de los pueblos indígenas, la pelea del agua y del carbono está en territorios indígenas, y que como tal, digo, pues se debe de respetar, digamos, en todo lo que es el tema, ¿no? Entonces, digo, como ven, la agenda es muy amplia, la cuestión de comunicadores tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces, ya en la tercera cumbre, pues seguramente vamos a fortalecer más los procesos, pero por ahorita, pues no hay que bajar la guardia y hay que asumir que somos grupos de incidencia, que tenemos el poder de la comunicación y que como tal los pueblos indígenas deben de ser empoderados. Entonces ya por los tiempos, bueno, pues ahí le dejo por ahorita y quedamos a sus órdenes.